Revelación sagrada. La increíble transformación de Tito y el impactante plan divino descubierto. En el tercer año de Joaquim, en la landa mística de Creta, Tito se encontraba en medio de un fervoroso convicción. La voz del apóstol Pablo resonaba en su corazón mientras la luz del día se filtraba entre las sombras de la sinagoga, un lugar divino donde la comunidad se reunía anhelante de la verdad. Habían corrido rumores sobre doctrinas engañosas que amenazaban la fe recién hallada de los cretenses. Y Tito sabía que su misión, encomendada por el propio apóstol, era establecer ancianos en cada iglesia. Tito 1:5. Sin embargo, la tarea pesaba sobre sus hombros como una roca. Sus manos a veces temblaban al pensar en la responsabilidad de discernir el llamado que Dios había puesto sobre cada uno. Los susurros de discordia de la comunidad resonaban en su cabeza. La vida en Creta, rica en tradiciones y mitos, parecía un desafío insuperable. Los días pasaban entre oraciones fervientes y momentos de duda donde el temor acechaba. Sin embargo, así como la brisa del mar traía un susurro de esperanza, Tito se aferraba a las promesas divinas. No temas, que yo estoy contigo. Isaías 41:10. Su fe titilaba como un candil en la oscuridad, desafiando las enseñanzas torcidas que amenazaban con ahogar la verdad del Evangelio. Cuando llegó a la sinagoga un día, el aire se impregnaba de expectativa. Cientos de rostros lo miraban. Las miradas de algunos eran de desdén, de aquellos que preferían las sombras de la ignorancia antes que la luz de la enseñanza verdadera. Sin embargo, un clamor de desesperación brotó de su ser al levantarse y, con voz temblorosa, proclamó: «Queridos hermanos, ha llegado el momento de volver a las raíces de nuestra fe». No era solo un grupo de creyentes, eran almas sedientas de conocimiento, y Tito invocó al Espíritu Santo, pidiendo guía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las palabras de Tito resonaban como un eco celestial a través de la sinagoga, desatando un murmullo entre los presentes. Reconocían, al ver su fervor y determinación, que quizás era el medio por el cual Dios los llamaba a un cambio. Poco a poco comenzó a surgir entre los creyentes un deseo de aprender, de regresar a la instrucción que llevaba a la vida. Sin embargo, la resistencia de algunos líderes locales, embriagados por el poder que el desorden otorgaba, se agudizaba con cada reunión. El desafío de Tito era monumental, un campo de batalla no solo contra enseñanzas erróneas, sino también un enfrentamiento con los corazones endurecidos que albergaban un miedo a la verdad. Sin embargo, entre las revelaciones divinas que se estaban desenterrando, la comunidad comenzó a experimentar una transformación. Las viejas prácticas y las creencias erróneas comenzaban a desvanecerse, iluminadas por la luz del Evangelio. Pero cuando el esplendor de la esperanza parecía alzarse, un estruendo ensordecedor rompió la paz. Un nuevo eco de confusión se alzó en las comunidades. La serpiente de la duda había levantado su cabeza nuevamente. Tito, encontrándose al borde de su fe, sabía que debía perseverar, no solo como un líder, sino como un discípulo de Cristo. El misterio del plan soberano de Dios, un llamado a la fe y a la lucha, lo esperaba al final de este camino incierto. Y la luz de Cristo aún brillaba en Creta.
La tensión en la sinagoga crecía a cada instante, como un volcán a punto de erupcionar. Los rostros que antes destellaban curiosidad ahora mostraban resistencia, y Tito sintió el peso de sus miradas inquisitivas. No podía ignorar las corrientes de desconfianza que se arremolinaban a su alrededor. Su mensaje de esperanza, nacido del corazón de Dios, desafiaba los viejos cimientos de una fe acomplejada por tradiciones humanas. Mientras se aferraba al propósito que el apóstol Pablo le había confiado, el clamor de su espíritu se intensificaba, deseando que el pueblo comprendiera que la salvación no podía estar atada a costumbres pasajeras. Esa noche, tras el encuentro en la sinagoga, Tito buscó la quietud en la orilla del mar. Las olas reproducían el murmullo que resonaba en su corazón. Allí, arrodillándose en la arena, clamó al Señor: «Oh Dios de mis padres, ¿qué debo hacer? La verdad parece tan lejana en medio de la confusión». La voz de Dios llegó como viento suave, recordándole las palabras de Cristo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Con renovada determinación, Tito se levantó y se dio cuenta de que su llamado no era solo hacia la comunidad, sino también hacia la profundidad de su propio ser. Las semanas transcurrieron, y el momento decisivo llegó cuando un grupo de los ancianos de la sinagoga, convencidos de sus doctrinas, convocaron a una reunión extraordinaria. Tito, al enterarse, sintió que el aire se tornaba denso, como si la atmósfera clamara un desafío. Consciente de que esta era la batalla que se había estado gestando en lo secreto, se presentó ante ellos con una fe que desafiaba la adversidad. «Si somos realmente los hijos de Abraham», comenzó Tito, su voz resonando con autoridad, «debemos recordar las promesas dadas a nuestro pueblo, que no está en las obras, sino por la fe que tenemos en Cristo. No nos dejemos llevar por las enseñanzas que nos dividen, sino que unámonos en la verdad que nos libera». Los ancianos, sumidos en discusiones acaloradas, se miraron entre sí. Sus corazones parecían debatir internamente la resistencia que habían mostrado hasta ese momento. Un anciano, conocido por su astucia y su defensa de las viejas tradiciones, se levantó y respondió: «Tus palabras son atrevidas, joven Tito. La fe siempre ha sido acompañada de nuestras obras. ¿Acaso despreciarás nuestras leyes, nuestras tradiciones?». Como un rayo de luz, la verdad de Dios iluminó la mente de Tito. Con amor genuino replicó: «Las obras son fruto de la fe que tenemos, y no el medio por el cual nos justificamos. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, Romanos 4:3, así nosotros también, si creemos, seremos salvos». La atmósfera se volvió electrizante. Había un aire de confrontación, pero también de revelación divina. Uno a uno, los ancianos comenzaron a murmurar. La neblina de la inseguridad acechaba sus corazones. Pero, en medio de la tempestad, Tito sintió la poderosa presencia del Espíritu Santo llenándolo de valentía. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de ganar un argumento, era un llamado a arrojar luz en las tinieblas. Sin embargo, justo cuando la discusión alcanzaba su clímax, se escuchó un estruendo en la puerta de la sinagoga. Un nuevo grupo de creyentes, guiado por un hombre que llevaba en su pecho una cruz, entró con fervor. Con la mirada fija en Tito, declaró: «Hemos llegado en busca de la verdad, y traemos un mensaje de aquel que nos llamó a ser luz de las naciones». El corazón de Tito se aceleró. La llegada de estos nuevos hermanos podía significar un nuevo comienzo, pero también un desafío mayúsculo. ¿Quién era ese mensajero que traía consigo el poder del Evangelio? La luz de Dios resplandecía sobre él, y Tito, sintiendo la urgencia del momento, supo que la historia aún no había terminado. En este instante, la revelación del plan soberano de Dios estaba por desplegarse. Y los corazones de los presentes estaban a punto de ser confrontados con la verdad que podría cambiar para siempre sus existencias. Las palabras del apóstol Pablo resonaron en su mente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La lucha apenas comenzaba.
El murmullo en la sinagoga se tornó un susurro reverente cuando el grupo de creyentes se acercó al centro del lugar. Tito, sintiendo el peso de la tensión acumulada, dirigió su mirada hacia el hombre que lideraba aquella congregación. La luz de la verdad brillaba en su rostro, y la atmósfera parecía vibrar con la promesa de un cambio radical. Los ancianos, aunque aún reticentes, empezaron a sentir que sus corazones eran desafiados a abrirse. No venimos a imponer un mesianismo, sino a anunciar la buena nueva del Evangelio, comenzó el líder, cuyo nombre resonaba en la mente de Tito como un eco sagrado: Elías. Cristo ha venido a cumplir la ley y a llevar nuestras iniquidades sobre sí mismo. En Él encontramos la vida, no en la observancia de las tradiciones que nos han separado. La mirada de Tito brillaba con un fulgor renovado. Era como si la revelación de la verdad resplandeciente de Dios estuviera surgiendo de las aguas profundas de su espíritu. Las palabras de Elías resonaban como un clarín en su alma, confirmando su misión. Pero entre la congregación, la resistencia de los ancianos no se desvanecía por completo. Uno de ellos, el más anciano, se levantó con el rostro enrojecido. ¿Acaso desestimaremos la herencia de nuestros antepasados por las habladurías de un hombre que no ha sido probado? ¿Cuándo ha hecho algo que demuestre su autoridad? Aquel ataque generó una inquietud. Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente. Tito sintió que el aire a su alrededor se cargaba de pequeños destellos de desafío, y en ese instante la voz de Dios en su corazón lo instó a tomar un paso adelante. ¿Acaso no hemos leído en las Escrituras que el justo por la fe vivirá? Habacuc 2:4. ¿No es verdad, ancianos, que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se jacte? Efesios 2:8-9. Cristo es la piedra desechada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es nuestra esperanza. La revelación inyectó nueva vida en el ambiente. La multiplicidad de acentos y voces comenzó a aplastarse contra la sólida roca de la convicción en el corazón de Tito. El Espíritu Santo lo llenó con la certeza de que no solo la sinagoga estaba en juego, sino el destino eterno de cada alma presente. Entre los nuevos creyentes, una mujer de semblante tranquilo se adelantó y, levantando su voz, habló con una autoridad que provenía de un conocimiento divino. Mis hermanos, al igual que la mujer samaritana, no solo hallamos agua viva en Cristo, sino que somos llamados a testificar de esa agua que sacia toda sed. Juan 4:14. La verdad que hemos encontrado no es solo para nosotros, sino que debe fluir como un río a las naciones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las palabras de la mujer resonaban en todos, desterrando el miedo y la oposición, pero también despertando una inquietud profunda. Tito comprendió que el planteamiento del Evangelio tenía un efecto poderoso. En aquel momento, un silencio reverencial invitó a cada corazón a una reflexión profunda. De pronto, Tito sintió que una revelación aún más grande se acercaba. El eco de la voz del Señor resonaba en su mente. El tiempo de la cosecha se acerca, y veo que tu trabajo apenas ha comenzado. Justo cuando pensó que una respuesta podría venir de entre los ancianos resentidos, un rayo de luz iluminó el rostro de uno de ellos. ¿Cómo podemos rechazar esta verdad si la Escritura misma lo atestigua? Su voz temblaba, pero había un brillo de convicción naciendo en sus ojos. La conversación tomó un giro inesperado, y Tito sintió que el viento del Espíritu soplaba con fuerza, presagiando cambios que jamás imaginó. El plan soberano de Dios empezaba a desplegarse, y las capas de resistencia se deshacían lentamente. Mientras la asamblea se preparaba para una confrontación divina, Tito entendió que una batalla se libraría. No era solo un debate, sino un momento donde su fe, como la de David frente a Goliat, debía manifestarse en poder. El Señor Jehová ha llamado a su pueblo, pronunció con fervor. Y en ese instante un gran suceso revelador se hizo presente en el aire.
La promesa de salvación estaba más cerca de lo que pensaban, y Tito sintió el electrizante llamado de Dios que resonaba en su ser. ¿Estaban listos para escuchar? ¿Sería la verdad lo suficientemente fuerte como para transformar sus corazones endurecidos? Lo que se avecinaba marcaría no solo a esa generación, sino a siglos de historia. La revelación de Dios estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Un silencio reverencial embargó la sinagoga, mientras el anciano, cuya voz temblaba, se sumía en una profunda reflexión. Tito sintió que cada ojo se posaba sobre él, aguardando su respuesta, como un campo cultivado listo para la siembra. El cielo parecía inclinarse como si esperara el desenlace de esta confrontación espiritual. Recordemos el testamento de nuestros antepasados, continuó el anciano, su voz cargada de emoción. La promesa fue hecha a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. No podemos ignorar la ley que Dios entregó a Moisés. ¿No es a través de ella que hemos sido guiados hasta ahora? Tito, sintiendo el peso de esa historia, respondió con firmeza. Por la ley conocimos el pecado, pero también la necesidad de un Salvador. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Mateo 5:17. Dios, en su infinita sabiduría, abrió un nuevo camino a través de su sacrificio. No vinimos a deshacer lo que ha sido, sino a revelarlo en su plena gloria. El líder Elías se adelantó, su mirada fija en el anciano. Las Escrituras nos dicen que el mismo dolor y sufrimiento de Israel profetizaban la venida del Mesías. ¿Acaso no es este el tiempo de abrazar la verdad que ha sido revelada? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No estamos aquí para desvirtuar lo que fue, sino para cumplir la promesa de Dios. Una corriente de murmullos recorrió la sala, mientras los presentes se debatían entre el alivio y el temor. La mujer que había hablado antes se acercó una vez más y añadió: Cristo nos dice en su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Esta vida que encontramos en Él no nos pertenece solo a nosotros, sino a todo el mundo. Debemos ser portadores de esta verdad. En aquel momento, el anciano que había hecho la pregunta inicial se encontraba en un dilema profundo. Su voz se quebró al hablar. ¿Cómo podemos estar seguros de que este es el momento y el mensaje correcto? La tradición nos ha enseñado a ser cautelosos. Las señales y los milagros realizados en nombre de Jesús son el testimonio de su poder. Hechos 2:22, respondió Tito, su voz resonando con fuerza. Recordemos a Lázaro, que fue levantado de entre los muertos. Podemos ver el dedo de Dios en nuestras vidas, siempre dispuesto a restaurarnos y sanarnos. ¿No será que tememos al cambio porque hemos evitado lo que no entendemos? Con un asentimiento silencioso, algunos ancianos comenzaron a intercambiar miradas. No había duda del impacto que las palabras de Tito estaban causando. El aire estaba impregnado de una energía espiritual palpable, como si la presencia de Dios estuviera manifestándose en ese mismo lugar. De repente, el Espíritu Santo descendió de una manera poderosa, llenando el espacio con una asombrosa luminosidad, y Tito sintió en su interior una oleada de fe que lo empujaba hacia adelante. Su voz se elevó sobre el murmullo. El amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Hermanos, no dejemos que la tradición nos impida experimentar la plenitud de su gracia. Nuestro llamado es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. ¿No es este el momento de cumplir la gran comisión y llevar la luz de Cristo a las tinieblas?
Los ancianos, en ese instante, se vieron confrontados por el testimonio de su propio espíritu. La revelación divina les hacía cuestionar más allá de las tradiciones que habían sostenido durante generaciones. En ese concreto instante de lucha espiritual, Tito sintió que algo monumental se avecinaba. La historia estaba a punto de cambiar, no solo para su sinagoga, sino para el pueblo de Dios en su totalidad. Era solo el comienzo. El eco de lo que venía pronto resonaría en cada calle, en cada nación. El plan soberano de Dios estaba haciendo su camino. ¿Acaso se abrirían los corazones para recibir la transformación divina, o la ceguera de la tradición prevalecería? La respuesta estaba a punto de ser revelada, desafiando a generación tras generación, pues como el mismo Elías había dicho, «El que tiene oídos para oír, oiga». Una brisa suave se coló entre los rostros expectantes, mientras Tito, con cada palabra que pronunciaba, cavaba más hondo en las profundidades del alma de sus oyentes. Cada anciano, cada mujer y cada niño presente en la sinagoga sentían la vibración sagrada de la verdad resonando en su interior. Tito, con un corazón palpitante, supo que no estaba solo, que la presencia de Dios llenaba el lugar con una autoridad palpable. «Escuchad», comenzó, su voz firme como el acero. Isaías profetizó, «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Este mensajero ha venido, y su nombre es Jesús». Cada uno de nosotros está llamado a testificar de esta verdad. El tiempo de la promesa no ha pasado, de hecho, está por cumplirse ante nuestros ojos. Los murmullos crecieron. El anciano que había cuestionado a Tito parecía ahora perseguido por una curiosidad ferviente. ¿Cómo sabemos que debemos dejar atrás nuestras costumbres? ¿Acaso no hemos sido siempre el pueblo elegido por Dios?, preguntó con una mezcla de temor y convicción. En verdad, nosotros somos su pueblo, y como su pueblo debemos estar atentos a su voz, respondió Tito. El Mesías no solo vino para liberarnos del yugo romano, sino para liberarnos de nuestros corazones endurecidos. No endurezcáis vuestro corazón, Salmo 95:8, pues Dios está en medio de nosotros haciendo algo nuevo. Él está aquí para ofrecernos un nuevo pacto a través de la sangre de su Hijo. El anciano dejó caer su mirada, mientras el peso de las palabras de Tito se asentaba dentro de él. La verdad impartida iba más allá de su entendimiento, tocaba la esencia misma de la fe. Al otro lado de la sinagoga, algunos murmuraban alabanzas y otros fruncían el ceño. Cada reacción reflejaba su propia lucha interna. En ese clima tenso, la presencia del Espíritu Santo se hizo aún más intensa. Con un súbito deseo, Tito buscó los ojos de los demás líderes, conectando almas en el sacrificio sagrado que se avecinaba. «Hermanos», se atrevió a decir, impulsado por una fuerza extraña, «lo que estamos presenciando es el cumplimiento de la promesa de Dios. Haced esto en memoria de mí», Lucas 22:19, es un llamado a todos a recordar el sacrificio que hizo posible nuestra redención. No podemos permanecer cómodos en nuestras tradiciones cuando el Creador nos llama a la acción. Este es un tiempo de restauración, como lo dijo el profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Es ahora, es aquí. La sala, a la vez cargada de tensión y expectativa, resonó con la verdad reveladora. Podría ser que el tiempo que habían aguardado con ansias hubiera llegado, en el cual la gloria de Dios sería manifestada de una manera sin precedentes. «La luz de Cristo brilla sobre todos nosotros», continuó Tito, su voz temblando de emoción. «Él es el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6. Si ahora rechazamos este mensaje, ¿qué futuro habrá para nosotros? ¿Qué importancia tiene nuestra comodidad en comparación con el llamado divino? Debemos predicar la buena nueva a todas las naciones.
Con esas palabras resonando, un silencio profundo invadió la sinagoga. Una tensión palpable podía sentirse. Algunos permanecían en la duda, mientras otros comenzaban a aferrarse a la esperanza. Tito sentía que una ruptura estaba a punto de ocurrir, como un parto espiritual que traerá nueva vida. En aquel instante se oyó una voz profunda y serena que emergió del fondo de la sala. Era una mujer anciana, conocida por muchos como una profetisa. Así ha dicho el Señor: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No temáis, pues lo que se cierne es mayor que lo que hemos conocido. El desierto florecerá y la tierra seca se convertirá en estanques de agua. Isaías 35, 6, 7. Los corazones comenzaron a palpitantes, porque un nuevo nivel de revelación había sido alcanzado. Pero entre ellos un atisbo de inquietud se hizo presente. Todos comprendían que la transformación que se avecinaba no sería fácil. Las sombras del pasado no se disiparían sin resistencia. El anciano se irguió, una chispa de desafío brillando en sus ojos. ¿Acaso las tinieblas lucharán contra el nuevo amanecer? ¿Nos dejaremos guiar por este nuevo camino aun cuando metemos miedo en las tradiciones de nuestros antepasados? La respuesta resonaba en el aire, llenando la estancia con una expectativa celestial. Algo monumental estaba a punto de ser revelado, el cumplimiento del plan soberano de Dios emergiendo de las sombras. En aquel breve momento, la historia de la humanidad estaba al borde de cambiar, y la respuesta se encontraba en su propia aceptación de la verdad que se deshacía ante ellos. ¿Sería esta la era de la luz, o continuarían atrapados en las sombras? Con los corazones palpitantes, el futuro esperaba. ¿Qué decisión tomarían? La atmósfera en la sinagoga se había vuelto electrizante. Las miradas cruzadas en el recinto eran un reflejo de la lucha interna que cada uno enfrentaba. Tito, con el sudor perlándole la frente, sentía que el tiempo se había desacelerado, y cada latido de su corazón resonaba con la urgencia del mensaje que había sido sembrado en su interior. «Hermanos», exclamó Tito, levantando las manos, ¿acaso no sentimos en esta noche la promesa vibrante de un nuevo amanecer? El mismo Señor nos ha convocado. Él nos llama a dejar atrás las sombras del ayer. Hoy es el día en que podemos ser renovados. Los ancianos tensos comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus temores y esperanzas. Una anciana, con lágrimas en los ojos, levantó la voz y dijo: ¿Cómo podemos estar seguros de que este nuevo camino es de Dios? ¿Y si lo que sentimos es solo un eco de nuestros deseos? La pregunta resonó en el aire como un grito desesperado. Tito sintió la carga del espíritu y, llenándose de valor, declaró: Si nuestra fe es real, debemos estar dispuestas a probarla. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que vemos hoy son las promesas de Dios ante nuestras vidas, un nuevo pacto de amor y redención. Él ha prometido darnos un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Un corazón nuevo, repitió en voz baja una joven que había estado callada, como si la eco permaneciera en su mente. Su mirada se iluminó con un atisbo de esperanza. En su interior, el eco de Tito resonaba. ¿Podría ser eso posible? ¿Podríamos dejar atrás todas nuestras grietas y temores? El anciano continuó, interrumpiendo su energía renovada. ¿Qué garantizan las palabras de Tito? No podemos actuar con ligereza. La ley siempre ha sido nuestra guía. ¿Qué garantizan nuestras tradiciones, estas raíces profundas, si todo lo que hemos conocido está a punto de cambiar? Tito vio el desafío en sus ojos y supo que debía hablar desde el corazón. ¿No fue la ley la que nos mostró nuestra necesidad de un Salvador?, repitió.
La misma ley que nos lleva a reconocer nuestra humanidad, a confesar que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Romanos 3:23 enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Cristo hemos sido llamados a la gloria, una gloria que trasciende nuestras limitaciones. Una brisa suave recorrió la sala nuevamente, como si ese mismo espíritu que había descendido en Pentecostés estuviera hablando, ahondando un sentido de comunión y conexión. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo la carga de sus pecados y la promesa de la redención de Dios en sus corazones. La anciana profetisa que había hablado antes se levantó nuevamente, y sus ojos brillaban con sabiduría antigua. Así como el pueblo de Israel cruzó el Jordán, dejando atrás el desierto, así también nosotros debemos cruzar a este nuevo reino del que habla Tito. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Qué nos impide seguir su voz? Un murmullo de ánimo se extendió por el grupo. Tito sintió que había tocado una fibra en sus corazones. Hoy, no esperemos más por la manifestación de su gloria. Alzarnos y proclamar que el Señor es nuestro Dios. La luz de Cristo se está levantando, y cualquier sombra que no le rinda culto será despojada. Aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda de ser parte del asombroso plan de salvación. Con cada palabra, Tito veía el resplandor de la verdad iluminando las caras de aquellos que lo escuchaban. En ese ambiente cargado de una mezcla de fe y temor, Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. Mientras las miradas se entrelazaban, la puerta principal de la sinagoga se abrió de par en par, y un grupo de necesitados entró. Sus rostros reflejaban desesperación y dolor, como sombras que buscaban luz. Y en ese momento, Tito entendió que el cumplimiento del plan soberano de Dios no solo estaba en el llamado a la transformación de sus corazones, sino también en la manifestación de su amor hacia los que más lo necesitaban. El tiempo ha llegado, clamó, su voz resonando. No solo estamos llamados a ser salvos, sino a ser luz para los demás. El reloj de Dios ha marcado la hora, y su gloria se manifestará en nosotros al llevar este mensaje de esperanza a los pobres. Con eso, un nuevo giro de revelación se gestaba en el aire. La sinagoga estaba a punto de ser el epicentro de un encuentro divino. Con el futuro en sus manos, la comunidad se encontraba en el umbral de lo desconocido. ¿Qué otros planes tenía Dios para ellos? ¿Estaban listos para unirse al poderoso propósito que se estaba desplegando ante sus ojos? El murmullo de la multitud se intensificó a medida que los necesitados se acercaban, algunos cojeando, otros con las manos extendidas, clamando por alivio y esperanza. Tito sintió cómo su corazón latía con fuerza ante la carga palpable de la miseria que lo rodeaba. A medida que el grupo se entrelazaba en su espíritu, él se dio cuenta de que la verdad que había proclamado era más urgente que nunca. El amor de Dios no conocía fronteras. «Hermanos», gritó nuevamente, esta vez su voz resonando como un eco celestial. Nosotros, que hemos recibido esta luz, ¿podemos ignorar la oscuridad de aquellos que no la tienen? No, de ninguna manera. No podemos quedarnos pasivos mientras el Señor nos llama a ser sus instrumentos de compasión y sanidad. Los ancianos intercambiaron miradas y algunos comenzaron a levantarse de sus asientos, intrigados por la valentía de Tito. Uno de ellos, Samuel, el maestro de la sinagoga, dio un paso adelante. Su rostro, aunque marcado por los años, mostraba una mezcla de temor y curiosidad. Si realmente creemos en las palabras que has hablado, Tito, entonces, ¿qué hacemos ahora? Llevemos a cabo lo que está escrito, contestó Tito, alentado por la fe que comenzaba a surgir en el corazón de la congregación. Llevemos a cabo lo que ordenó el Señor en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Al escuchar sus palabras, un silencio reverente llenó el aire.
Tito sintió la presencia del Espíritu Santo moviéndose entre ellos como un río de agua viva. Sabía que no estaban simplemente hablando de una transformación personal, sino que Dios los estaba llamando a ser agentes de un cambio radical en su comunidad. De repente, una voz temblorosa se alzó desde el grupo de necesitados. ¿Tú puedes sanarnos, hombre de Dios? Estamos rotos, cada uno de nosotros lleva una herida en el alma. Era una mujer, con los ojos nublados por la pena, en la que la esperanza aún luchaba por florecer. La multitud contuvo el aliento. Tito se aproximó a ella, sintiendo el peso de su dolor. «Tu corazón puede ser sanado», respondió él con firmeza, «porque el Señor ha prometido restaurar a todos los que claman a Él». El Salmo 147:3 dice, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Hoy confía en la fidelidad de su palabra. La mujer, inspirada por la autoridad que emanaba de Tito, asintió. En ese instante, Tito extendió sus manos hacia ella. «En el nombre de Jesús, te ordeno que seas sana de todo dolor y que tu corazón reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento», oró con fervor. Cuando Tito pronunció esas palabras, una luz brillante apareció en medio de la sinagoga, y un murmullo de asombro recorrió a los presentes. La mujer cayó de rodillas, pero en vez de ser consumida por la tristeza, una sonrisa de asombro iluminó su rostro. «He sido sanada», exclamó. Sus ojos relucían con un nuevo brillo. Su corazón renovado resonaba con la promesa de la redención. Pero justo en el clímax de la revelación, cuando el cielo parecía abrirse en la sinagoga, apareció un hombre en la puerta, su rostro envuelto en sombras. «¡Detengan esto!», gritó, su voz cortante como el hielo. «¿Qué hacen? ¿Son herejes acaso? Este no es el camino de nuestros antepasados». El alboroto que se había levantado ahora se convirtió en una mezcla de temor y desafío. Tito, percibiendo la tensión creciente, se volvió hacia la multitud. ¿Quién teme al hombre cuando Dios ya ha escrito nuestra historia? Esto es solo el comienzo de lo que Él ha preparado. Hay más revelaciones por venir, más transformaciones que nos esperan, porque el plan soberano de Dios se despliega ante nosotros. Mientras la sala se sumía en la confusión, la voz del hombre resonó una vez más con furia. «Se me ha ordenado detener esta secta peligrosa, pero ¿de verdad saben a quién desafían?». El aire se cargó con una expectación inquietante. La comunidad, a la espera de una respuesta que podía cambiar todo, sintió el pulso divino de Dios en cada corazón. ¿Qué pasaría después? Tito, aunque aferrado a la promesa de Dios, sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. En el corazón de esta confrontación, el misterio del propósito divino iba aún más allá de lo que sus ojos podían ver. La sinagoga permanecía en un tenue silencio, mientras los estremecimientos de reverencia y temor se entrelazaban en una misma atmósfera. Tito miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos que habían sido tocados por la luz divina, pero también vio miedo y confusión en las miradas de algunos. Aquel hombre en la puerta, cuya voz cortante había irrumpido como un rayo en la reunión, era un símbolo de la resistencia ante lo que Dios estaba haciendo. «Valientes son aquellos que se atreven a seguir la voz del Altísimo», exclamó Tito, elevando su voz por encima de la creciente tensión. «No temamos, pues sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo». Hoy se cumple ante nuestros ojos la escritura de Isaías. Entonces, con una determinación renovada, recordó las palabras de Ezequiel 37:5. «Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros». ¿No creen que hay un poder transformador en la palabra de Dios? Continuó. No estamos aquí para deshonrar nuestras tradiciones, sino para reconectar con el corazón de Dios que busca a los quebrantados.
La multitud comenzó a murmurar entre sí, sus corazones empezando a latir con la esperanza de un futuro diferente. El hombre con la voz severa apretó los labios, pero Tito no se dejó amedrentar. Si algunos de ustedes creen que lo que hemos visto es un engaño, les pregunto, ¿qué razones tienen para dudar de lo que sus propios ojos han presenciado? Miren a esta mujer que ahora brilla con la luz de su nueva vida. Dios ha obrado y su gloria se manifestó aquí hoy. En ese momento surgió un joven del fondo de la sala, quien había sido ciego desde su nacimiento. Con una voz temblorosa pero firme, dijo: «Yo también he sido sanado. Puedo ver sus rostros. La luz ha entrado en mí, y no puedo negar lo que ha sucedido». Las murmullos se convirtieron en asombro colectivo, y los murmullos comenzaron a traducirse en alabanzas. Mientras la atmósfera se cargaba de alabanza, el hombre en la puerta se vio atrapado en la tensión de la multitud. «Pero esto va en contra de nuestras normas. ¿Cómo pueden permitirse alterar las enseñanzas que hemos recibido de generación en generación?». Tito, con una sabiduría que desbordaba en amor, respondió: «Hermano, los caminos del Señor no pueden ser encerrados en normas humanas. Él es el fiel prometedor, y ha venido no para destruir la ley, sino para cumplirla. Jesús, nuestro Mesías, dijo en Mateo 5:17, «No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir». La multitud, ahora con un fervor renovado, comenzó a aclamar: «Amén, amén». Era como si la vida y la esperanza, como un torrente incontrolable, inundaban cada rincón de la sinagoga. Sin embargo, el hombre frente a ellos, aún firme, debatía en su corazón entre el miedo y la verdad. «No puedo aceptar esto», gritó exasperado. «No puedo aceptar el desafío a lo que nos fue enseñado». En este momento de confrontación, el cielo pareció abrirse una vez más, y una voz profunda resonó en el espíritu de Tito. «No toda resistencia es oposición, Tito. Algunos necesitan ver y escuchar más para comprender lo que estás llevando. Todo plan divino inicia con un corazón abierto, pero la fe es el puente hacia la revelación». Tito cerró los ojos, sintiendo la fuerza de una paz sobrenatural que abrazaba su ser. «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?», se recordó, mientras una firme convicción brillaba dentro de él. La multitud ahora parecía un mar en movimiento, pero el hombre, a pesar de su resistencia, estaba bajo la convicción del poder que rodeaba la reunión. Él no sabía aún que el verdadero plan soberano de Dios iba más allá de su entendimiento, que no solo se trataba de curaciones y milagros, sino de un cambio radical en toda su comunidad, un llamado a transformarse de corazón. «Lo que ustedes ven hoy», dijo Tito, su voz resonando en un eco divino, «es solo un destello de la gloria que ha de venir. Esto es solo el principio del plan soberano de Dios para salvar y restaurar a su pueblo». Mientras las palabras de Tito colisionaban en el aire cargado de expectativa, un nuevo misterio se desplegaba en el horizonte. Un hecho ineludible que en cada alma había un susurro divino, aguardando ser revelado, y en cada corazón un deseo, una llama de esperanza por avivarse. ¿Qué más estaba por suceder en el camino de la fe? La verdadera transformación apenas comenzaba, y el designio del Altísimo seguía envolviendo sus vidas en un destino glorioso. «Lo que ustedes ven hoy», dijo Tito, su voz resonando en un eco divino, «es solo un destello de la gloria que ha de venir. Esto es solo el principio del plan soberano de Dios para salvar y restaurar a su pueblo». Mientras las palabras de Tito colisionaban en el aire cargado de expectativa, un nuevo misterio se desplegaba en el horizonte. Un hecho ineludible que en cada alma había un susurro divino, aguardando ser revelado, y en cada corazón un deseo, una llama de esperanza por avivarse. ¿Qué más estaba por suceder? La verdadera transformación apenas comenzaba, y el designio del Altísimo seguía envolviendo sus vidas en un destino glorioso. Tito,
Sintiendo la vibrante energía de la multitud, se dirigió a los presentes con un corazón abierto y una fe inquebrantable. «Queridos hermanos», llamó, «no solo somos testigos de lo sobrenatural, sino que somos parte de algo mayor. Escuchad, pues la Escritura nos dice: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17. Este es el tiempo de la manifestación de su gloria, no solo en milagros, sino en la transformación de nuestras vidas. La atmósfera estremecía de anticipación, y algunos comenzaron a llorar, sintiendo una profunda necesidad de cambio, un hambre por lo que Dios había prometido. Entre ellos, una anciana que había esperado con fe y dolor durante años por la llegada del Mesías, levantó su mano, y con una voz quebrantada exclamó: «Sí, anhelo verlo, deseo ser parte de esta obra». Tito, con un corazón compasivo, se acercó a ella. «Tu fe ha sido tu fuerza, y el tiempo de tu espera ha llegado a su fin», dijo, con la convicción de que Dios tenía un propósito especial para cada individuo que allí se encontraba. Así como el profeta Jeremías nos asegura en 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». El hombre en la puerta, cuyo rostro había estado ennegrecido por la duda, comenzó a cuestionarse. Sus ojos reflejaban un conflicto interno, una lucha entre el orgullo y la necesidad de la verdad. Las palabras de Tito resonaban fuertemente en su corazón, desafiando su visión del mundo y de la enseñanza que había llevado toda su vida. «¿Puede ser esto real?», murmuró para sí mismo, sintiendo que sus cimientos estaban a punto de desmoronarse. De repente, un viento suave y cálido sopló por la sinagoga, y una palpable presencia del Espíritu Santo llenó el lugar. Las almas que habían estado cautivas por el miedo y la duda comenzaron a liberarse, y los corazones resonaban en un clamor de arrepentimiento y anhelo por la salvación. Algunos caían al suelo, mientras las lágrimas de gozo brotaban sin cesar, y el sonido de alabanzas llenaba el aire. Tito hizo una pausa, observando con asombro la transformación que se manifestaba ante él. «Miren a su alrededor», dijo. «Lo que estamos viviendo no es solo un evento, es una representación de la vida abundante que nuestro Señor ha prometido. Recordad las palabras del profeta Ezequiel, quien nos trajo un mensaje de esperanza en medio de la desolación. El Señor está levantando un ejército de vida de nuestras propias cenizas». Pero en medio de esta conmoción, el hombre todavía enfrente, titubeando en su resistencia, levantó la voz. «No sé si puedo dejar de lado todo lo que he conocido. ¿Qué pasará con nuestra tradición? ¿Qué pasará con nuestra fe?». Tito, ahora lleno de valentía, sintió cómo el Espíritu Santo guiaba sus palabras. «Hermano, nuestra tradición es honrosa, pero no es nuestro Dios. Es tiempo de que la verdad viva y activa llene nuestras vidas». La palabra nos dice en Hebreos 4:12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». Al escuchar el eco de la Escritura, el hombre sintió un tirón en su interior. Hubo un momento de silencio. La lucha seguía dentro de su ser. Los otros, llenos de fe, estaban orando en voz baja, pidiendo por su liberación. Tito miró al hombre, su corazón lleno de compasión, y dijo: «¿No sientes la invitación del Altísimo? Él está aquí en este mismo instante, llamándote hacia su luz. Solo agarra su mano y confía en su plan». El hombre en la puerta, por primera vez, se sintió inclinado a recibir lo que había sido ofrecido. Miró en torno a la sala, viendo los rostros iluminados de aquellos transformados, y en su corazón creció una chispa de esperanza. La atmósfera vibraba con la presencia de Dios, y en su mente resonó la voz que decía: «Esto es más grande de lo que puedes imaginar».
Mientras la reunión se intensificaba en poder, Tito sintió un nuevo impulso. Hoy un nuevo capítulo comienza en nuestra historia, proclamó. Dios no solo está restaurando vidas individuales, sino que está tejiendo un nuevo tejido de comunidad, un cuerpo unido en su amor. ¿Qué más está por revelarse en este plan soberano que sobrepasa nuestro entendimiento? Justo en ese momento, la tierra tembló levemente, y una voz profunda resonó entre ellos. ¿Estás listo para ver el cumplimiento de mi promesa? Lo que viene es aún más grande. La expectación llenó el aire, dejando a todos anhelando descubrir la plenitud de la gloria de Dios en sus vidas, y la verdadera dimensión del plan eterno estaba apenas comenzando a desvelarse. En los ecos reverberantes de la sinagoga, la atmósfera se tornaba un manto espeso de expectación y temor reverente. Tito percibía cómo el fervor se manifestaba en cada rostro, cada lágrima y cada susurro que surgía como chispas en la oscuridad. No era un simple encuentro, era el principio de una obra divina, un momento en que el cielo y la tierra parecían entrelazarse en una danza sagrada. El hombre en la puerta, afectado por las súplicas y los testimonios, miraba con los ojos entrecerrados, como si todo lo que había creído estuviera desmoronándose. Si esto es verdad, ¿cómo puedo ser parte de este nuevo camino?, preguntó, su voz temblorosa en medio del clamor de adoración. Tito, sintiendo el peso de la pregunta, avanzó un paso hacia él con una luz en sus ojos. La verdad te liberará. El camino a seguir comienza con un corazón dispuesto a escuchar. Jesús dijo, «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Este es una invitación no solo a un cambio de vida, sino a una vida transformada en relación con Él. Un susurro de asombro recorrió la sala, mientras muchos se volvían hacia el hombre en la puerta, expectantes. La anciana profetisa, antes mencionada, se unió al coro de animadoras. Deja que el miedo no te sostenga más. La promesa de vida y redención está a tu alcance. Hoy, ¿puedes sentir el llamado a ser parte de esta comunidad de luz? Mientras el hombre luchaba con sus sentimientos, Tito continuó. No se trata de romper cadenas forjadas por las tradiciones de nuestros antepasados, sino de dejar que esas mismas tradiciones encuentren su plenitud en Cristo. Así como el canto de un ruiseñor no niega el eco de su canto anterior, en él todas nuestras heridas son sanadas y restauradas para su gloria. Su voz reverberó como un eco poderoso, arrastrando la atención de todos los corazones a ese momento crucial de decisión. La luz del Espíritu Santo iluminaba las sombras de la duda, mientras la atmósfera crecía más densa con la presencia de Dios. Hoy se te ofrece un nuevo comienzo, un cambio radical que puede romper las murallas construidas por la incredulidad, se atrevió a decir una joven que se había acercado. Su corazón ardía con una verdad palpable que deseaba compartir. No estás solo en este camino, estamos aquí como testigos de lo que Dios puede hacer. Hoy podemos ser renovados juntos. El hombre en la puerta sintió una mezcla de curiosidad e incertidumbre. ¿Y si este es solo un momento de emoción?, cuestionó, su voz tintada de escepticismo. ¿Cómo puedo saber que esto es real? ¿Qué es la fe sino un paso en la oscuridad hacia la luz?, respondió Tito con sinceridad. La fe no nos pide certeza absoluta, nos invita a confiar en quien nos llama. La gloria de Dios no viene fijada a normas humanas, sino a la libertad del amor divino. Hoy te invitamos a dar ese paso y a experimentar lo que significa estar verdaderamente vivo.
Dando un paso hacia adelante, el anciano líder de la comunidad, quien había estado en silencio, sintió el desafío resonando en su propio ser. En su voz había un destello de convicción. Quizás esta no es solo una lucha contra el cambio, sino una lucha hacia la verdad más profunda que hemos ignorado. Hay un poder detrás de las palabras de Tito que habla a mi espíritu. La multitud comenzó a murmurar con un nuevo fervor, enfrentando la iluminación de la palabra y la verdad que era cada vez más difícil de ignorar. El hombre en la puerta, con los ojos nublados, finalmente arqueó su postura en un gesto de entrega. Si esto es verdad, entonces estoy listo para abrir mi corazón. Cuando esas palabras salieron de sus labios, una poderosa corriente del Espíritu Santo se deslizó a través de la sinagoga, uniendo a todos en un solo clamor de agradecimiento y alabanza. La transformación no solo tocó a uno, sino que abría puertas a cada corazón presente. Tito sintió cómo un nuevo resplandor envolvía el lugar, como una manifestación tangible de la gloria de Dios. Lo que se avecina es más grande de lo que podemos abarcar, proclamó Tito con fervor, su voz resonando por encima del tumulto. Y lo que hemos visto hoy es solo el principio del plan soberano de nuestro Dios. El buen pastor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese instante, una tremenda revelación comenzó a revelarse ante ellos. Las promesas de un avivamiento se sentían palpables, como si el mismo aire estuviera cargado de la anticipación de vidas transformadas, corazones restaurados y la comunidad unida en amor y fe. Un profundo misterio se desplegaba, la obra de Dios a través de sus vidas apenas comenzaba. Tito miró a su alrededor, sintiendo cómo el poder del Altísimo se movía con fuerza entre sus hermanos y hermanas. La comunidad estaba a punto de abrazar una nueva era, una que no solo impactaría sus corazones, sino que también resonaría más allá de las fronteras de Creta, extendiéndose como un río de vida a las naciones. «Prepárense», exclamó Tito, su corazón rebosante de alegría infinita, «porque el reino de Dios está ante nosotros, y la verdad última está a punto de revelarse en maneras que ni siquiera podemos imaginar». A medida que la luz celestial se derramaba sobre ellos, Tito supo que la historia de su pueblo estaba a punto de entrelazarse con el gran relato de redención del Creador. ¿Qué más les tenía reservado el Señor en su soberanía divina? El futuro era un océano de posibilidades, y a sus pies justo comenzaba la aventura de sus vidas.